la prevención de conductas adictivas en manejo de contingencias. Es doctorante en psicología, es egresada de la maestría en prevención integral del consumo de drogas y tiene una licenciatura en psicología. Actualmente es profesora por asignatura en las materias de psicopatología infantil y análisis experimental de la conducta en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y pues bienvenida, Paloma. Qué gusto tenerte por acá. Hola, muchas gracias, ¿no? Pues para mí es un placer estar aquí de nuevo. Ya hace 2 añitos por ahí, poquito más de 2 años que salí. Es un placer verlas de nuevo, ¿no? Y más en este tipo de situaciones. Es un placer. Bueno, pues hoy más que venirles como a platicar sobre mis proyectos de investigación, les voy a platicar sobre un tema que me resulta de mucha importancia, que es el manejo de contingencias, sobre todo ¿Nos en lo puedes que es. compartir tu Sí, presentación? claro, ya la estoy olvidando, ¿verdad? Sí, gracias. Ay, También te voy a hacer una seña así cuando, claro, cuando te falten 5 minutos para que vayas cerrando, por favor. perfecto. ¿Se puede ver? Sí, nada más si la Ok, pones en modo de presentación, creo que sería mejor. claro, voy. Listo. Muy bien. Oh, bueno, hoy les voy a hablar de lo que es el manejo de contingencias y su importancia en lo que son los tratamientos de adicciones. Específicamente, la participación de la familia es muy importante en este tipo de tratamientos, sobre todo porque el consumo de una sustancia, pues es básicamente el despliegue de una conducta, ¿no? Entonces, de pronto cuando los consumidores están realizando no nada más la conducta de consumo, sino otras, para la familia es muy complicado poder distinguir qué es lo que están haciendo o identificar si esta conducta implica un riesgo, y muchas veces se meten en este tipo de conductas la familia, que más que ayudar, ayudan, pero a empeorar la situación, ¿no? Entonces, de ahí la importancia en que se incorpore la familia a este tipo de tratamientos. Me gustaría comenzar, pero ya me fui un poquito más para acá, en lo que es la definición de una conducta adictiva. Una conducta adictiva como tal se refiere a un patrón de comportamiento que puede ser compulsivo, y debido a esto, la persona consumidora pierde el control de la sustancia, ¿no? Lo que va a traerle consecuencias negativas o este deseo inminente de estar consumiendo la sustancia, y por supuesto presentar resistencias al cambio. De ahí que por mucho que la familia intente el diálogo con la persona que está consumiendo, pues es más lo que gastan el tiempo en estar en el diálogo que realmente el efecto que se percibe de cambio de esta conducta. Existen dos tipos de conductas adictivas: las conductas adictivas químicas y las conductas adictivas no químicas. En este caso, y para efectos de la presentación, nos vamos a centrar en lo que son las conductas adictivas químicas, que sería el uso de cualquier tipo de droga, legal o ilegal. Y bueno, nada más por comentario, las conductas adictivas no químicas, pues sería al juego, sería al teléfono celular, entre otras. Eh, los factores que influyen para que aparezca o permanezca una conducta adictiva son diversos. La familia generalmente, me ha tocado bastante que cuando llega a consulta se centran mucho como en el factor biológico, ¿no? Y es muy común que utilicen la parte como de la culpa o de la responsabilidad de alguien. Es que mi hijo seguramente está siendo consumidor porque en la familia de su padre hay muchos consumidores, ¿no? Entonces lo trae de herencia, o viceversa, ¿no? El papá lo dice de la familia de la mamá. Si bien es un elemento de importancia y juega entre el 40 y 60% del factor de riesgo, no podemos dejar de mano que existen otro tipo de factores, como son los psicológicos, los familiares, que son súper importantes y que tengo marcado en rojo precisamente por eso, porque muchas veces es lo que más tardan en detectar, ¿no? En la familia. Es como si todos los factores que están alrededor tuvieran un nivel de importancia muy alto, excepto lo que están desplegando dentro de casa, ¿no? Los factores culturales y contextuales, ambientales y situacionales. Es decir,
el cómo se siente la persona que está consumiendo en esta parte psicológica, ¿no? Saber si hay antecedentes de que tenga una depresión o una ansiedad y que muchas veces por querer calmar esta sintomatología de este tipo de trastornos que como tal no los identifican, tienen un acceso fácil o rápido a las sustancias para calmar esos malestares, ¿no? Y entonces muchas veces pues ahí es donde se quedan enganchados. ¿No? Los factores culturales o contextuales, hay países como por ejemplo México, donde es muchísimo más común o normalizado el que haya un consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? Semanalmente en las reuniones familiares es algo muy común y que aparentemente no se considera de riesgo. Decía hace ratito que escuchaba al doctor Jorge que sí, efectivamente cantidades muy pequeñitas de alcohol pues no van a tener ese impacto, ¿no? De una embriaguez, no van a traer una alteración. Aquí el problema es que en la mayoría de la población no estamos educados para realizar un consumo de alcohol y entonces ese consumo sí se hace en exceso y por supuesto que es donde se presentan los riesgos. Em, de aquí, entonces, el remarcar la importancia de cómo influye la familia y lo social en que se despliegue una conducta adictiva o de que permanezca. Eh, ¿Qué es lo que se tendría que trabajar entonces de manera integral con la familia y con el consumidor en este tipo de conductas? Pues primero es que la familia incorpore este término, ¿no? Que incorpore que la conducta se puede presentar y se va a presentar por diferentes causas, que una causa puede ser desde el cómo se está modelando en la familia, del que se ha permitido que se realice un consumo, desde lo que se está observando en el exterior. Pero para esto y para poder llegar y bajar esta información a la familia, pues tenemos que sensibilizarlos. Y una parte importante de la sensibilización tendrá que ser la psicoeducación, el enseñarles que la implementación de límites saludables son fundamentales para que una conducta adictiva desaparezca o disminuya. Hablar sobre los contratos de contingencias, el entrenamiento de una comunicación asertiva, los refuerzos de las conductas saludables. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Es bien común que nos centremos más en reforzar conductas saludables. No hablamos tanto de castigar las que no son saludables. Sin embargo, ahorita más adelante hablaremos de lo que implica como tal el manejo de contingencias y que muchas veces ha estado muy satanizado por la implicación, ¿no? Que pareciera como muy cuadrado y muy rígido, pero en realidad tiene elementos muy nobles que permiten realmente hacer modificaciones fantásticas, sobre todo en lo que es las conductas de consumo. Técnicas de autocuidado para la familia, el desarrollo de habilidades de afrontamiento y la reestructuración cognitiva. Eh, ¿Qué es lo principal que impacta en la familia para que se despliegue una conducta adictiva? Pues bueno, primero los modelos de conducta de la familia, ¿no? Les decía hace un momento, si la familia acostumbra a reunirse cada 8 días y consumir alcohol o fumar, para todos los integrantes de la familia esto va a ser algo normalizar, ¿no? Va a ser algo que sí o sí se tiene que realizar y que no implica ningún riesgo. Otro es los estilos de crianza. Cada familia va a tener estilos muy diferentes, ¿no? Incluso habrá quienes sean muy permisivos y digan, pues es mejor que tomes aquí a que te salgas y tomes en otro lugar en donde no voy a estar al pendiente, ¿no? O es mejor enseñarte a consumir alcohol a una temprana edad para que cuando estés más grandecito no te agarren de sorpresa y entonces no sepas consumir y te embriagues, ¿no? Habrá quienes a lo mejor son más estrictos y entonces todo es a través de la prohibición. Entonces, lo que se tiene que verificar también es este estilo de crianza que se ha llevado en casa y si este establecimiento de límites y de reglas han sido los adecuados. Porque muchas veces en el afán de querer hacer una corrección, castigamos lo adecuado y reforzamos lo inadecuado. Entonces, también tiene mucho que ver las creencias y actitudes familiares. Habrá lugares, hay pacientitos que llegan de pronto y me mencionan que en sus pueblos salir
y no consumir el día que es la fiesta del pueblo es casi como que un pecado, ¿no? Entonces tienen que salir y ese día todo el mundo tiene que tomar. Entonces esas creencias que están muy relacionadas a la parte de la cultura, pues también juegan un papel muy importante en que se vayan dando ciertas conductas adictivas, ¿no? Hay pueblitos en donde muchas personas suelen tener un consumo muy normalizado y que es muy común. Hace poco iba a dar una charla a una localidad de aquí de Michoacán y entonces me comentaban los profesores que era algo que ya estaba muy marcado en el pueblo, el que los chicos, adolescentes desde los 12 años estuvieran consumiendo prácticamente viernes, sábado y domingo en la plaza del pueblo, pero que era algo que estaban detectando que era un riesgo en toda la población, ¿no? Entonces me decían, ¿cómo podemos trabajar esta parte aquí si ya está tan normalizado? ¿No? En el pueblo ya es el que no lo hace, es el raro, es extraño. Y bueno, el apoyo que la familia brinda en el tratamiento o no también es muy importante. Muchas veces la familia cree que el incorporarse o el dar un tipo de apoyo al consumidor le va a hacer más mal que bien. Y entonces dicen, no, no voy a caer en consentir el que esté realizando una conducta inadecuada. Y entonces mejor me alejo, no le doy la atención que ocupa, pero no va a ser esta como tal la solución. No es quitarle la atención, ¿no? De quitarla por quitarla, porque aquí el problema es la conducta adictiva, no el hijo, no el hermano, no el papá, sino la conducta adictiva. Entonces es centrarnos en que aquello que se tendría que no ignorar, sino trabajar es esa conducta. No es que el que esté mal como tal sea el consumidor, sino la conducta que está desplegando. Y por supuesto, pues la coadicción que juega un papel muy importante, ¿no? La familia a veces, por no tener conflictos con la persona consumidora, tiende a ceder ante los caprichos. Y entonces, si sabe, dice, no, ya no voy a darle dinero porque el hecho de que le dinero lo va a utilizar para que salga y consuma este alcohol, ¿no? Y entonces ya no se lo voy a dar. Pero 2 días después de eso y después de identificar que en las conductas que está desplegando el hijo en casa, como a lo mejor irritabilidad, que está ignorando a la mamá o que está haciendo cosas que están poniéndolos en riesgos a todos, deciden volver a darle el dinero, ¿no? Y entonces todas aquellas reglas que se propusieron en algún momento son cortadas y esto es parte de la misma coadicción que llega a tener la familia. De aquí que entonces sea tan importante utilizar el manejo de contingencias. Es decir, si la familia identifica que las conductas que se están desplegando em, deben de tener una consecuencia cuando se dan, entonces puede llegar a tener un manejo muy importante desde casa. Es decir, si los familiares identificaran que al darle dinero al hijo para que salga y consuma alcohol, lo que están haciendo es reforzar la conducta porque le están dando algo agradable, que es el dinero para que siga consumiendo. Entonces, de manera inmediata, lo que se sobreentiende es que lo que estoy haciendo está bien, ¿no? Porque me están dando ese dinero, ¿no? Si el hijo permanece todo el día sin realizar actividades en casa porque llegó y está crudo y va a dormir durante toda la mañana, y entonces los papás no lo despiertan, incluso le dan su desayuno muy rico y lo mandan de nuevo a dormir para que se le pase la cruda, pues también ahí están reforzando. Más que hacer que disminuya esta conducta, que desaparezca, es como que le están dando ahí ese plus para que siga manteniéndose. Pero los papás no lo identifican, por supuesto. Para ellos es algo que no es identificable. No alcanzan a dimensionar hasta dónde la manera en la que están manejando las consecuencias con su hijo consumidor está influyendo para que la conducta permanezca. Entonces, ahí es donde se tiene que dar este entrenamiento a los padres de lo que implica el manejo de contingencias y los beneficios que habría si lo aplican.
Entonces, partiendo de aquí, pues les comento lo que es el manejo de contingencias, que considero que la mayoría, porque decía hace ratito una de las doctoras, sé que todos los que están aquí son expertos en esto, entonces lo ubican, pero me voy a adentrar un poquito a ello. Pues el manejo de contingencias es una estrategia de modificación de la conducta que se utiliza dando consecuencias que pueden ser de tipo positivas o negativas, ya sea para incrementar o disminuir un tipo de conducta. En este caso, al trabajar con personas con una adicción, lo que se busca es disminuir el consumo de las sustancias, ¿no? Y para esto, pues se puede recurrir a la aplicación de consecuencias que pueden ser los refuerzos o los castigos. Está basado en el condicionamiento operante de Skinner y pues lo principal es que la persona que va a aplicar el manejo de contingencia sepa cómo utilizar los refuerzos y los castigos, es decir, la aplicación de las contingencias. Pues bien, les hago un pequeño resumen de lo que es. Las consecuencias es todo lo que sucede a una conducta. Todo lo que hacemos, toda acción tiene una reacción. Es decir, toda conducta que realicemos va a tener como tal una consecuencia. Muchas veces identificamos a la consecuencia como algo negativo, como algo malo. Sin embargo, la consecuencia puede ser tanto algo agradable como algo desagradable. Se divide en refuerzos y en consecuencias. Los refuerzos lo que van a buscar es incrementar la conducta, la frecuencia de la conducta, que permanezca o que incremente. Y existen dos tipos de refuerzos, que son los positivos y los negativos. A su vez, también existen las consecuencias, que nos van a servir para disminuir o eliminar una conducta, en este caso el consumo de alcohol, que sería también de manera positiva o negativa. ¿En qué consiste el refuerzo positivo? El refuerzo positivo sería dar, otorgar a la persona en quien se desea hacer esta modificación algo positivo, algo agradable, algo que le refuerce aquella conducta, pero a través de que adquiera algo a cambio. Es decir, si el hijo no consume alcohol, va a recibir ese alimento que tanto le gusta, ¿no? Mamá le va a cocinar ese alimento, está recibiendo algo agradable. Sí, por lo contrario, el refuerzo negativo es quitarle algo desagradable. Es decir, no sé, aquí, más que plantearlo ahorita en una situación de consumo, a lo mejor es la hija que quiere salir de fiesta y entonces para irse de fiesta, pues empieza como a hacer todas sus actividades, se pone a estudiar, realiza todas sus actividades de casa y de escuela y le va muy bien durante toda esa semana en escuela, ¿no? Incluso llegan los exámenes y esos exámenes reciben notas muy, muy buenas. Y entonces la mamá o el papá lo que buscan es que esa conducta de esfuerzo se siga repitiendo. Y entonces lo que hacen es quitarle algo desagradable. Y eso desagradable para la hija es lavar los trastes después de la comida, ¿no? Entonces lo que hacen es que le quitan esa actividad durante un tiempo determinado como un premio a lo que hizo. Entonces, le retiran algo desagradable. En el positivo le dan algo agradable y en el negativo le dan algo desagradable, pero con la intención de que esa conducta permanezca. En el castigo es diferente. En el castigo lo que buscamos no es que la conducta permanezca, sino que la conducta disminuya o desaparezca. Y entonces, en el positivo se le da algo que es desagradable y en el negativo se le da algo que se le quita algo que es agradable. ¿No? Entonces, algo muy común que antes se utilizaba, pero que ahorita no es algo de lo que se haga o se eche mano en ningún tipo de práctica por la violencia que implica. Un ejemplo muy común de una consecuencia positiva, por ejemplo, serían las nalgadas que los papás les daban a los niños, ¿no? Pero bueno, existen otro tipo de consecuencias que son mucho menos agresivas y que tienen un mejor impacto en una conducta. Entonces, es el quitarles algo que es agradable. Alguien que está consumiendo y que está constantemente en casa sin realizar una actividad, pues el quitarle algo agradable
podría ser el quitarle todos esos privilegios que hay en casa, ¿no? Desde darle, cocinarle especialmente para él, comprarle los productos que quiere, atenderle, lavarle la ropa, realizarle todas sus actividades. De alguna manera es darle toda esa responsabilidad para que asuma lo que le corresponde, ¿no? Entonces, partiendo de aquí, los padres tendrían que conocer cómo es que juegan o qué papel juegan este tipo de consecuencias en las conductas de sus hijos, para que ellos aprendan a utilizarlas, identifiquen qué conductas está desplegando específicamente, en este caso del consumo, y a través de ellas sepan qué consecuencias son las ideales que se tiene que poner. En México y bueno, en el mundo en general existen diversidad de tratamientos de manejo de contingencias. Algo muy importante y que me llama bastante la atención y que en las últimas revisiones de literatura que he realizado es que el manejo de contingencias como tal es utilizado básicamente como la parte preventiva hasta el momento. Es decir, lo utilizan los padres para conductas diversas y no está bajado completamente a lo que es el consumo de sustancias, ¿no? Entonces existen programas como Crianza Positiva, el programa para adolescentes o talleres de psicoeducación que incorporan el manejo de contingencias, en donde se les enseña a los padres o a los tutores se les dota de habilidades del manejo de contingencias, su aplicación de ellas con los hijos en determinadas conductas para que se haga el cambio. Se han detectado cambios muy favorables en las conductas de los hijos. Realmente sí tiene un impacto profundo este tipo de tratamientos en las conductas. Sin embargo, cuando se trabaja en el área de las adicciones, se ha buscado más incorporarlo como estrategia. ¿No? Una estrategia más no en la que se utilizan todos los tipos de consecuencias, sino en el que únicamente se rescata el refuerzo y el refuerzo positivo específicamente a través del incentivo monetario. En países como Estados Unidos se utilizan mucho los tratamientos, por ejemplo, de modelo de refuerzo comunitario, la terapia sistémica o los modelos de reducción de daño y le incorporan una estrategia de manejo de contingencias en las que se les da a los consumidores algún tipo de incentivo, ¿no? Ya sea dinero cada de que van a la sesión y muestran que no han tenido un consumo a través de una muestra de orina, a través de una muestra de sangre, y así cada de que están asistiendo, ¿no? Entonces, es a través de esto, a través de vouchers, a través de alimentos, a través de ropa. Es el que ellos identifiquen que van a recibir algo por estar yendo al tratamiento. Sin embargo, no se incorpora a la familia. Solamente se utiliza este manejo dándoles algo a cambio, pero algo que se ha encontrado es que en el momento en el que dejan de recibir esto, la conducta vuelve. Ajá. A diferencia de los tratamientos en donde se trabaja con los papás y los papás aplican este manejo de contingencias en diversas conductas. Ajá, que no necesariamente tienen que ver las consecuencias con dinero y que además están en mayor parte del tiempo. Sí, ya, muchas gracias, doctora, ya voy a terminar. Entonces, aquí algo que me encontré y que es de lo que estoy yo realizando en mi investigación y que me gustaría compartirles es que en una revisión sistemática reciente que realicé sobre el manejo de contingencias, de 280 artículos encontrados sobre el manejo de contingencias, solamente dos incluían la participación familiar. Y en la mayoría de estos estudios se hace alarde a esto precisamente, que el que se incorpore la participación es un elemento necesario. Entonces, en la mayoría de ellos lo sugieren. Sin embargo, en todo el mundo poco se ha trabajado sobre esto y en México mucho menos, ¿no? Ni siquiera el manejo de contingencias incluido como estrategia a los tratamientos. El dinero no es suficiente para que las instituciones estén dándoles dinero a los pacientes y pues lo más barato sería más bien darles estas habilidades a los papás para que ellos los echen a andar en casa.
¿no? Pero aún así no se ha incorporado como tal. Este es uno de los grandes vacíos que están en los tratamientos. De los vacíos identificados entonces en las investigaciones es que hay una necesidad de programas que incluyan módulos específicos para la familia en la que aprendan las estrategias de manejo de contingencias, que hay una limitada aplicación de las consecuencias de los padres. La mayoría no los utiliza, utiliza más el refuerzo, incluso cuando no debiera ser así. Hay una escasa adaptación de la cultura porque los refuerzos y castigos no pueden ni deberían ser iguales en todas partes. Decía la doctora, una doctora anteriormente, ni siquiera es que sea en todo el mundo. En mismo México tendría que cambiar dependiendo de la situación, dependiendo del estado de la ciudad. Y que hay poca investigación sobre el impacto del manejo de contingencias en la dinámica familiar. De ahí es de donde, bueno, estoy yo realizando mi investigación, de donde pretendo pues a realizar, diseñar, terminar de diseñar este tratamiento en el que estoy trabajando, en el que se incorpore a los papás en este manejo de contingencias, específicamente en el consumo de alcohol de los hijos. Paloma, ¿ya terminaste? Sí, sí, me Ok. pasé de tiempo. No, 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 no. De hecho, espero que se generen muchas preguntas. Creo Ujú. que este tema nos toca en muchos sentidos, ¿no? Como parte de una red de investigaciones, como gente dedicada a la prevención, al tratamiento, pero también como padres, ¿no? Como Por partes de una supuesto. familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, espero que haya muchas participaciones, porque además acabamos de recibir la notificación de que nuestro siguiente conferencista trae unos minutitos de retraso, pero espero que no sean muchos, pero van a dar oportunidad a una mayor participación. Así Claro es, que sí. si quieres quitar tu presentación y así nos vemos un poco más, y Sí. mientras les pido que se animen a hacer alguna pregunta o algún comentario sobre este tema en específico. Compañeros, nada. ¿De verdad? No, no, Sí, Ceci. ya pueden abrir sus micrófonos. Sí, Ah, gracias. ok, Es que estaban silenciados. Sí, estaban ok. silenciados los micrófonos. Perdón, perdón, perdón. Tengo por aquí, estoy viendo Adelante, a la doctora Betsaida, al doctor Saltiel, a Rubén. Ceci. A ver, Betsaida, te escuchamos. Sí, gracias. Pues muchas gracias, Paloma, por tu trabajo. Es un gusto escucharte, verte, ¿no? Aunque sea así de manera virtual, pero me agrada mucho que hayas continuado con el doctorado y ya verte inserta en la academia. Muchas Yo quisiera gracias. preguntarte, Paloma, ¿esto es tu trabajo de investigación del doctorado? Estoy trabajando en esto, en el diseño de un tratamiento que tiene que ver con el manejo de contingencias, doctora. Ujú. Y es de la participación de los padres en este manejo de contingencias, sumado a una psicoeducación, ¿no? Muy bien. Sí, porque de repente, digo, la familia es muy importante, ¿no? Y sobre todo pensando en quién va, a quién va dirigido, ¿no? Padres de Sí. quién, son de adolescentes, son de niños, ¿no? Y Ujú. porque, como bien nos decía la doctora, Maya, ¿no? Que presentó al inicio de esta jornada, que
realizar un buen diagnóstico siempre nos lleva a establecer condiciones y programas no muy adecuados a la población para la que va dirigida, ¿no? Entonces, en Sí. ese sentido, cuando tú nos platicabas, ¿qué se puede hacer en estos casos donde, en esas comunidades donde ya se tiene tan normalizado el consumo, de alcohol, por ejemplo, en niños de 12 años? Pues más que nada era como la pregunta de si llegas a ellos a partir de la experiencia previa que tienes laboral, o más bien justo es una población con la que tú vas a buscar intervenir a partir de esta investigación. Sí, bueno, en realidad mi intervención va más dirigida a jóvenes. Se ha trabajado más con adolescentes, entonces una modificación que se hace es dirigirlo en donde está pues más marcada la población de riesgo, que es jóvenes entre 18 y 25 años. La edad universitaria generalmente es cuando el consumo se vuelve todavía un boom más grande, ¿no? Pero no se descarta la posibilidad de que se pueda trabajar también en algún momento con estos adolescentes. Sin embargo, para adolescentes ya hay tratamientos meramente establecidos, doctora. Existe, por ejemplo, Propar, que se utiliza en, bueno, lo que ahora son secosamas, en donde se trabaja con todas estas conductas de riesgo, no específicamente de alcohol, pero sí de manera general que buscan la prevención del acercamiento al alcohol. ¿No? Entonces es darles estas habilidades de manejo de contingencias a los padres para que sepan cómo aplicar las consecuencias cuando sus hijos están desplegando estas conductas de riesgo. Ajá, entonces, lo que es una adaptación, el trabajo que yo estoy haciendo es una adaptación a una población diferente, a una población que en cuanto al manejo de contingencias ha estado un poco limitada o ignorada, ¿no? Generalmente o se ha bajado a los adolescentes en el trabajo con los papás o se sube a chicos mayores de 18 años pero sin incluir a la familia, ¿no? Entonces, lo que yo busco es, ¿por qué no incluir a la familia, ¿no? Más ahora que las edades en las que los jóvenes se están quedando en casa se están todavía, prolongando más, ¿no? Antes, tal vez a los 21 años salían de la universidad y se iban y ahora terminan maestría, a veces hasta doctorado y siguen en casa. Entonces, de alguna manera, esto hace que el riesgo sea todavía más intenso. Por eso, la edad en la que estoy trabajando es diferente. No sé si responde a su pregunta. Sí, 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 sobre todo porque me quedó como la inquietud, ¿no? ¿Y qué pasa con esa población que ya se ha identificado una problemática? Entonces, no sé si ahí, a partir de estos grupos, Ujú. que se tienen, ¿no? Más bien ya se está atendiendo, ¿no? Bueno, ahí en este caso en particular me invitaron a dar un tipo de talleres, pero ahí ya utilicé el tratamiento establecido, que es el del doctor Jalife, no sé si lo ubiquen, es doctor de la UNAM, salió de ahí, trabaja también en los ecosamas y entonces este programa se utiliza en los ecosamas, que es Propar. Entonces es prácticamente el darles estas habilidades a los padres de manejo de contingencias que aunque el cambio va dirigido para el adolescente consumidor, realmente al sensibilizarlos, también hay un cambio implícito en los padres, ¿no? Entonces, creo que ahí es un área de oportunidad muy, muy grande. Entonces, la forma en la que intervine fue a partir de esta invitación que me hicieron, fue a través de este tratamiento, pero ya establecido. Ujú. Ah, muy bien, sí. Muchas gracias, Paloma. Sí, de nada, doctora. Gracias, Betsa. El doctor Saltiel, tiene cerrado tu micrófono. Ya, justo. Bueno, saludo con mucho gusto a Paloma. La Yo verdad es igualmente, que, doctor. la verdad es que es un gran gusto volverla a escuchar, saber que sigue en la línea de trabajo, ahora de investigación, sobre el tema de la familia. No pocas veces discutimos, creo que lo discutimos una y otra vez, la importancia de la familia o el contexto familiar en la prevención del consumo. Y la verdad que me da mucho gusto que continúes ya en tu doctorado en el mismo tema. Bueno, Gracias. aparte de felicitarte, yo quisiera hacerte una pregunta y sobre todo motivar que nos compartas. ¿En qué Ajá, momento es adecuado trabajar en el manejo de contingencias? Con la familia, por supuesto, con los padres, ajá, papá, mamá, cuando se detecte una conducta de riesgo, cuando veas factores de riesgo ajá. o de manera educativa antes de que ocurra.
hablabas de que cuando lleguen o acudan a un Secosama Ujú. o antes de manera preventiva. ¿Qué consideras? ¿Cuándo es lo más adecuado? ¿Cuando ya está implantado el factor de riesgo, cuando se identifica la conducta o antes? ¿Y de qué forma lo harías? ¿De qué forma propondrías a los servicios de salud que lo adoptaran como una buena práctica y que tenga un alto impacto? Bueno, creo que aquí mi respuesta así sin más pensarle sería que obviamente desde la prevención, ¿no? Desde antes de que esté instaurada la conducta de riesgo es la mejor opción para empezar a trabajar con el manejo de contingencias. Incluso antes de PROPAR existe otro tratamiento que es de crianza positiva y que es desde que los peques prácticamente nacen, ¿no? Que los papás pueden empezar a tomarlo hasta que tienen 12 años. Y entonces también ahí se les dan estas habilidades para que aprendan a identificar las conductas de riesgo y hacer esta modificación, ¿no? De una manera saludable. Yo creo que ahí es el gran momento de oportunidad, ¿no? Utilizarlo desde que están súper pequeñitos y todavía no están instauradas las conductas de riesgo. El gran problema al que nos enfrentamos y que detecto es que a pesar de que existen estos programas en sector salud o en gobierno, realmente son poco utilizados, ¿no? No son como el factor principal o el tratamiento principal o estrella que esté en este tipo de lugares o clínicas, ¿no? Entonces se deja como de segunda mano, cuando debiera ser el de primer mano porque nos ayudaría a prevenir desde mucho antes de que esté ahí la conducta de riesgo. Entonces, existen ya para esas poblaciones este tipo de tratamientos. Nada más que creo que no están siendo utilizados de la manera en la que tendrían que utilizarse, no están llegando a toda la población y no están ocupando el lugar que tendrían que ocupar para realmente surgir un efecto desde temprana edad. Lo preocupante aquí sería, diciendo usted, ya cuando esté instaurada la conducta de riesgo, que generalmente en el consumo de sustancias, pues ya en adolescencia empieza este riesgo, pero donde se identifica que se va con todo es a partir de los 18 años. En recientes investigaciones he encontrado que, bueno, de los 18 años a los 25, que es cuando están en la universidad, es cuando se desata, ¿no? Como este consumo y donde los padres pierden aún más como el control sobre los hijos. Entonces, esta población es la que creo que está muy abandonada. Si bien creo que tendría que ser desde el principio, no podemos ignorar que toda esa población que no fue atendida de manera preventiva necesita una atención. Entonces, ahí lo que yo propondría y que es en lo que estoy trabajando es precisamente que se incorporen este tipo de tratamientos en donde se siga trabajando con la familia a pesar de que ya no sea un hijo adolescente, ¿no? Porque de pronto decimos, ya la familia no tiene el control y pues los dejan. Pero creo que por ahí sería, ¿no? No dejarlos a pesar de que ya no sean adolescentes, incluir a la familia y pues brindarles esta posibilidad de conocimiento de estas habilidades, de estas estrategias de MC. Muy bien, Paloma. Un abrazo y muchos saludos. Te felicito. Gracias, doctor. Otro Paloma, de yo vuelta. tengo una o dos dudas. Dígame. Una tiene que ver con esto último que acabas de comentar, de trabajar en el ámbito de universitarios con Ajá. la familia, sobre todo porque, bueno, en la ponencia del doctor Sánchez Mejoradas nos decía, y con toda razón, es que al menos en las universidades públicas se argumenta que son mayores de edad los chicos, y entonces la universidad asume que no puede involucrar a la familia porque implicaría decirle, oiga, detectamos por aquí un problemita con su hijo, ¿no? Entonces, ¿qué Ujú. opinas acerca de eso? ¿Se puede, no se puede? ¿Bajo qué circunstancias? Esa sería una. Y la Ajá. otra es, a mí me preocupa un poco esta parte donde tú dices el enfoque es conductista, lo cual es cierto. ¿Sí? Ujú. No dijiste conductista, conductual, digo, cognitivo-conductual, sino Ujú. conductista. Sí. Y en ese sentido, te preguntaría quién hace la selección de cuáles son los castigos, digamos, porque, por ejemplo, pusiste el caso de una chica que es premiada cuando se le retira un trabajo que le parece desagradable, ¿no? Ujú. Y supongamos que a mí se me hace desagradable tender mi cama, ¿no? Ujú. Y entonces me dicen, ah, ya no la tienes que tender, pero alguien la va a tender.
Claro, Entonces, eso recae sobre otra persona y entonces transferir una actividad que a mí me parece que no debería de estar en el campo de la negociación, porque claro. eso es parte del trabajo en equipo dentro de una familia para mantener el espacio común en condiciones habitables. Sí, por Entonces, supuesto. ¿qué los lleva o qué lleva a quienes están implementando esto a decidir, este sería un castigo o este sería un premio? Ujú. Ok, bueno, dando respuesta a la pregunta número 1, Sí. sí es algo complicado que se trabaje desde fuera de casa con los universitarios por las implicaciones incluso hasta legales o de derechos que ellos ya tienen fuera. Sin embargo, estando dentro de casa, siguen asumiendo o siguen estando bajo la normativa de los padres, ¿no? Entonces, el manejo de contingencias no es necesariamente como el hecho de quererlo someter, sino de precisamente esto que usted mencionaba al final, se apliquen que cada quien se haga responsable y asuman las consecuencias de sus actos de la manera más natural que deba de haber, ¿no? Entonces, si un papá, por desconocimiento, una mamá, por ejemplo, le está preparando sus chilaquiles al muchacho que ha llegado, alcoholizado a casa al día siguiente para que se sienta mejor, está sin querer fortaleciendo esta conducta de consumo. Entonces, aquí lo que se busca es que le permita asumir al hijo esta consecuencia y la consecuencia es que ya no tendría por qué cocinar, ¿no? Que ya no tendría por qué hacerle un alimento especial, sino que lo tiene que hacer él. Que si el hijo no quiere recoger el cuarto, pues lo tendría que recoger porque es su cuarto, ¿no? Entonces, soltarles estas responsabilidades que le permitan al hijo asumir lo que le toca asumir en casa. Y esto va junto con pegado, diría, con la siguiente pregunta que me hacía. Cuando se les quita un tipo de elemento desagradable, tiene que ser algo que no sea estricta, que no haya sido definido para la persona como una obligación, como en el caso de tender la cama, ¿no? Sino como de manera ocasional te toca lavar los trastes o de manera ocasional te toca limpiar la ventana, ¿no? Tal vez eso no te gusta, a lo mejor lo puedo cambiar porque no laves la ventana, sino porque barras o trapeas. O no lavas los trastes, pero barres y trapeas, ¿no? Se te quita eso desagradable. Pero habrá cosas que ya están estipuladas que les corresponde, ¿no? Como el tender su cama, recoger su cuarto. En el manejo de contingencias hacemos una división entre las cosas que de manera obligatoria ya le corresponde a cada miembro de la familia y entre las que funcionan como apoyo. Entonces, en las que podemos quitar como cosas desagradables son en aquellas que funcionan como apoyo, que no son una obligación directa de la persona. Entonces, si la obligación directa es que siempre tiene que lavar los trastes, definitivamente no se le podría quitar esto desagradable, ¿no? Pero si es un apoyo que da de manera ocasional, podría quitársele, pero no, no si ya es algo que le corresponde de manera definitiva. Pues sí. Ahora, los castigos o los refuerzos los eligen de alguna manera los padres, conociendo el contexto de la familia, porque no para todas las familias tienen las mismas implicaciones o incluso no para todos los muchachos un refuerzo funge de la misma manera o un castigo de la misma manera, ¿no? Algo a lo mejor que no tiene que ver con esta parte de la adicción, pero que lo digo con los niños, decir, lo voy a reforzar dándole un chocolate pues puede ser que a uno de los niños no les guste el chocolate y esto no funja como un refuerzo, ¿no? Entonces, parte de aplicar refuerzos o castigos es que la familia conoce muy bien al miembro al que se le va a aplicar estas contingencias y entonces identificar qué sí y qué no puede servir, siempre y cuando aquello no transgreda o no dañe a la persona a la que se le va a aplicar este tipo de manejo. No sé si responda a su pregunta, doctora. Gracias, Paloma. Nora, Sí, buenas tardes. Hola, buenas Este, tardes. perdón, que no active mi cámara, estoy tratando de activarla, pero no puedo. Bueno, yo soy psicóloga clínica, soy psicoterapeuta y lo comento porque yo he trabajado mucho con adolescentes y con adultos. Eh, Creo que en el trabajo con adolescentes se tiene que hablar más que de castigo, de consecuencias. Y bajo mi experiencia,
el chico se compromete más al cambio cuando él mismo plantea las consecuencias que va a recibir y no son planteadas por el padre, ¿sí? Cuando el padre es el que dice, no te voy a dejar jugar videojuegos, el chico ve cómo le hace, pero él juega videojuegos o se revela de alguna manera, ¿sí? Entonces es más funcional cuando el propio chico dice, bueno, ok, sí tengo que hacer estos cambios. Si no lo hago, entonces mis consecuencias van a ser estas. Y es cuando se compromete más. En el caso de los adultos, yo veo difícil que estemos hablando de castigos, ¿sí? Si la crianza desde pequeños ha sido negligente o ha sido permisiva y que de repente el padre se quiera poner en esta condición de castigar, ¿sí? Yo veo difícil que vaya a funcionar, ¿sí? Es mi perspectiva, es mi forma de ver. Te hablo bajo la experiencia que yo he tenido en el trabajo con este tipo de personas, ¿sí? Yo creo que tenemos que hablar más en esta parte de desarrollar en las personas, aún siendo adultos, desarrollar más estas habilidades para la vida, ¿sí? Y que caiga en conciencia, sin que reciba el castigo de otra persona, que caiga en conciencia de las consecuencias negativas que trae para él o para ella, ¿sí? Pero bueno, te planteo mi forma de ver, Sí, no claro. quiero imponer nada. No, rescato bastantes cosas. Creo que tal vez el manejo de contingencias es tan grande que quedarían como muchos espacios aquí vagos como para poder aclararlo, ¿no? Cuando hago referencia al castigo es porque las consecuencias como tal, desde el condicionamiento operante, que es desde el modelo en el que lo estoy planteando, no nada más hace referencia al castigo, sino también hace referencia al refuerzo, ¿no? Entonces, por eso es que se hace esta diferencia entre castigo y refuerzo. Obviamente, cuando se le brinda esta información a los padres, se sensibiliza para no utilizar en la medida de lo posible este tipo de términos, ¿no? Sí hay cosas que se pueden negociar desde el manejo de contingencias, por supuesto, pero habrá cosas que son naturales, ¿no? Desde el condicionamiento operante, las consecuencias naturales están ahí y están o están. No, no es que las elija o papá o mamá o alguien. Si alguien no estudió para un examen, una consecuencia natural es que tendrá que esforzarse durante todo ese tiempo para poder obtener las calificaciones que son mínimas requeridas, ¿no? Incluso a lo mejor no le vamos a exigir el 10 dependiendo de cada uno de los hijos, pero sí el que va a tener que esforzarse en esa área. Si un chico llega tarde a casa, su consecuencia natural Claro. tendrá que ser forzosamente con tiempo, ¿no? Con la retirada de tiempo, ya Sí, sea desde los minutos hasta una salida completa, dependiendo de la sí, intensidad de la conducta. sí, yo creo que es buen trabajo, no lo demerito. Lo que sí creo que sí sería más conveniente que hablaras en este sentido de, de, de la contingencia en cuanto a consecuencias, no hablar tanto del castigo, ¿no? De hecho, los nuevos modelos de intervención están bajo estas situaciones, ¿no? No tanto del castigo, ¿sí? Obviamente, siempre va a tener unas consecuencias negativas si no actúa uno como convenientemente Sí, nos... claro. Ujú. este, Muchas gracias. pero sí, Gracias, Nora. sí me hizo ruido que usabas mucho el término castigo y que los padres son los que van a elegir qué tipo de castigo porque conocen a los hijos. Desgraciadamente no es cierto, no todos los padres se conocen a los hijos. Sí, no, bueno, nos Entonces, vamos a enfrentar a un cúmulo, ¿no? De situaciones como de riesgo y entiendo que hay diferentes como áreas, ¿no? Y diferentes modelos en donde se aplica la crianza desde permisiva hasta este tipo de crianza, ¿no? Que es positiva o que es a través del manejo de contingencias. Lo he utilizado mucho en bastante tiempo. Yo podría dar muy buenos, pues, referencias, pues, pero sí, cambia sí, sí, dependiendo sí, de cada así contexto. es. Ujú. Así es. Por aquí tenemos Bien, una pues concha, muchas una gracias. pregunta, perdón. Sí, doctora, le escucho.
Una pregunta que hace Sofía Carolina que dice, para los tipos de conducta adictiva no química, ¿se Ajá. utiliza el mismo tipo de manejo de contingencias? ¿Tienes alguna experiencia en eso? Sí, se utiliza. De hecho, en lo que es PROPAR, utilizan ahí el manejo de contingencias en general, tanto para conductas que son químicas como no químicas, ¿no? Entonces, es identificar primero qué tipo de conductas son aquellas que están generando algún tipo de riesgo, identificar en qué consiste ese riesgo y para de ahí hacer esa aplicación de consecuencias, ¿no? Entonces, es básicamente el manejo de contingencias puede ser utilizado en cualquier tipo de conducta, ¿no? Yo básicamente estoy trabajando con conductas químicas, pero se puede utilizar de manera globalizada. Ok. Eh, Aquí nos están preguntando si podrías compartir tu presentación. Sí, claro. Sí, ¿a dónde le enviaría? Ajá. Yo creo que en Ya el sé. mismo chat la puedes poner. Ah, perfecto. Se las De hago cualquier llegar. manera, estamos grabando las conferencias y seguramente las vamos a subir, pero si alguien pudiera, con tu autorización, usar la presentación, pues Sin problema. Sí, podríamos claro que sí. compartirla aquí en el mismo sitio. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Fíjate que yo insistiría en la pregunta uno que hice, que sentí que no me contestaste. Ah, ya ver, doctora, dígame. O sea, A lo esta mejor me parte quedé ahí de perdida. cómo en la universidad entras en Ajá. contacto con la familia. O Ay, sea, en la uni... Sí, mi bueno. pregunta es, espera, o sea, tu trato es con chicos entre 18 y 25 años Ajá, que se espera que estén en la universidad, puede que no ajá. estén, cuando Sí. llega al centro de tratamiento Ajá. o los abordan dentro del ambiente universitario y ahí, desde ahí tienen contacto con la familia. Porque No, esta última cuestión es la que el doctor Sánchez Mejorada decía, no, pues ahí no se puede. sí, no, yo no lo trabajo directamente con el adolescente, trabajo o con el joven, trabajo con el papá, con los papás de los jóvenes. Por eso, pero ¿dónde Entonces, entras en contacto con ellas, con ellos en entro en la universidad? contacto en el Secosama de Morelia. Entonces, el joven es identificado, va por un consumo. Ya cuando son mayores de edad, en Secosama no se les pide que tengan que ir con los papás forzosamente, pero sí se les pide que vayan con un acompañante. La verdad es que a mí me ha tocado que en el mayor de los casos iban con los papás. Entonces, al ir con ellos, Trabajo Social hace una entrevista a los papás y ahí es donde se les sugiere que se incorporen a un tipo de tratamiento. Entonces, ahí es donde yo entro en contacto con los papás, ¿no? Pero Claro, ya es que de manera ahí se institucional. entiende Ujú. muy bien el tema de que ahí hay un contacto con el Ajá, acompañante, con el padre. Sin sí. embargo, en las universidades Ujú. está en discusión esto. Yo digo que está en discusión porque tenemos universidades como el Tecnológico de Monterrey, Claro. donde por supuesto el reglamento establece no solo el tema del contacto con la familia para Ujú. cualquier tipo de conducta antisocial, entre las cuales estaría el tema del consumo, sino que además hay pruebas antidoping Ujú. aleatorias, ¿no? Y Sí. en el momento en que alguien sale positivo, pues no se toma la primera medida es llamar a la familia. Ujú. Yo creo que en el sector público, las universidades públicas podrían tomar alguna consideración similar, reconociendo el papel tan Ahí importante ya que me tiene están la familia, escuchando. siempre y cuando se establezca desde el principio en lo que es la reglamentación, la normativa, y que el Claro. estudiante firma un reglamento que como adulto efectivamente de 18 años puede Ujú. comprender y puede decir, ok, si yo incurro en esta conducta, pudiera ser llamado mi familia. El tema Claro. es que las universidades públicas parecen no querer entrarle a esta problemática, ¿no?
Es algo a lo que nos enfrentamos. Sí, desde las universidades no, la verdad es que esto lo dejan mucho al investigador. Tengo compañeras que han estado trabajando en un ambiente universitario y que tienen que trabajar con familias. Entonces, lo que ha tocado es que los jóvenes den el consentimiento de poder trabajar con sus papás. ¿No? Entonces ahí nos enfrentamos a que pues un buen porcentaje va a decir no, ya tengo yo una edad en la que no quiero que ellos vengan, ¿no? Aquí, o que tengan contacto con ellos, pero hay también bastante población que se han encontrado que han accedido a que se trabaje con ellos, pero esto ya ha sido más una labor del propio investigador, que en realidad de la mera universidad, pues ellos lo dejan así como de lado. Como no es algo a lo que podemos obligar, ya les corresponde a ustedes, pues concientizarlos, ¿no? O dialogar con ellos, sensibilizarlos y que se dé, precisamente porque ya son mayores de edad, ¿no? En mi caso se me facilita un poco por el lugar al que ellos llegan, ¿no? Que van como con esta solicitud de pedir atención y que van Claro. los padres con ellos ahí mismo, ¿no? Y es donde los puedo, jalar. Pero en las universidades se da más complejo esto. No se les puede obligar, pero creo que desde la sensibilización sí se les puede brindar algún tipo, pues, de orientación en donde se les sensibiliza sobre la importancia de que sus papás se incorporen, ¿no? A este tipo de atención. Y se han logrado cosas buenas. Algunas de mis compañeras que han trabajado con esta población han conseguido, poder trabajar con las familias, ¿no? Pero bueno, Bueno, y ahí sí nos pues quedamos con grandes vacíos en cuanto a que muchísimas gracias, Paloma. No, de Hay que algunos otros comentarios que te pediría que vieras en el chat sí, y que claro. si es posible, pudieras ponerles alguna respuesta. Perfecto, lo checo ahorita, doctora, Gracias. y lo hago. Buenas tardes. En un Buena tarde. momentito te enviaremos tu constancia. Muchas Podría gracias. yo